Mercedes, viniste para esto. Vine para esto y es un placer porque no sé si hemos tenido invitado una filósofa argentina en el programa. Me parece que no. Y con esta peculiaridad. Todos los argentinos somos filósofos. Claro, y economistas también. Y directores técnicos no te cuento. Ni que hablar. Pero lo que a mí me encanta y me encantaría que empezar a preguntarte, ¿cómo llegás vos a ser una filósofa, yo casi diría que clásica, porque tenés un eje en la ética y aplicás todos esos conocimientos de la filosofía pura y dura, diría yo, a las empresas y a la identidad de las personas, de cómo ven a la empresa, de cómo la imaginan, de cómo hablan de la empresa? Y llegás a la metáfora. Entonces es maravilloso este recorrido tuyo y nos encantaría compartirlo con la audiencia. Contanos entonces cómo llegaste ahí. Yo creo que de alguna manera el estudio de la filosofía a mí me hizo ver que había un montón de cosas de mucha riqueza, pero que no podía llegar a todo el mundo. Es como tenía dificultad en la comunicación de toda esa riqueza que está en el pensamiento filosófico. Y a partir del tema ético, que eso sí toca a todo el mundo, porque todos tenemos idea de tratar de hacer el bien y de evitar el mal, digamos. Pero a la vez las discusiones, cuando hacía capacitaciones en empresas, siempre se tornaban un poco estériles. Entonces dije, llego a la metáfora para decir, bueno, no hay que hablar desde la cabeza, hay que hablar desde los dibujos, hay que hablar desde otro tipo de lenguaje que no sea el lenguaje de la razón, porque ahí nos perdemos y empezamos a autojustificarnos. Entonces, bueno, ahí fue que me empecé a meter con el tema de la metáfora y a hacer capacitaciones con dibujos. Entonces, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto de investigación donde estamos haciendo dibujar a mujeres líderes. ¿Cómo ven la organización? Me pareció fantástico. Mirá, qué bueno. Me pareció fantástico esa nota que te hicieron en relación al liderazgo de las mujeres. ¿Cómo ven las mujeres? ¿Qué pasa con la empatía? Contá esto, me parece fantástico. Bueno, está eso que publicamos, que dicen que la empatía es lo más importante en el liderazgo, lo que ellas esperan en el liderazgo. Pero hay algo que estamos trabajando en el documento que estamos escribiendo ahora con 2 colegas, y es que la mujer vea a la organización como un círculo, como un recipiente. ¿Vieron la imagen tradicional del management, que la organización es una pirámide, sí, es una escalera? No, las mujeres no ven ni pirámides ni escaleras. Lo que hacen es dibujar la organización de forma circular y sinuosa. Entonces la mujer, el liderazgo, que es un ir y venir, en un negociar todo el tiempo entre vida familiar y vida personal, claro, y vida laboral, claro, flexibilidad. Y no necesariamente es hacia arriba, es horizontal, o sea, la imaginación de la mujer está teñida de curvas. Me encantó. ¿Y cuándo vamos a tener, poder acceder a ese paper? Estamos con este paper tratando de terminarlo a fin de junio. Así que bueno, ya te comprometo que nos sí, mandale sí, a Mercedes. Les va a encantar. Para que comparta. Sí, porque esto de ver a la realidad no como línea recta, sino liderar desde el punto de vista de la flexibilidad, y todo eso no sale con palabras, sino porque si preguntamos con palabras la gente dice cosas que están, claro, en el aire. En cambio, con dibujos y metáforas sale esta cuestión del camino sinuoso. Como dice ese tema de los Beatles, ¿no? Un largo y sinuoso camino, ¿no? Así que me parece que es súper bueno darse cuenta de eso, y que hay distintas formas de liderar. Me parece además qué buena la asociación con los Beatles, ¿no? Porque sí. efectivamente un largo y sinuoso camino tiene tantos sentidos, tantos significados, ¿no? Exacto. No necesariamente es ascender, porque, tal cual, o sea, el management que habla del ascenso en la empresa. Y bueno, a veces no siempre es ascender, es transitar, recorrer con otro, obstáculos, sortearlos. Y el tema es desde tu perspectiva, porque obviamente vos haces el enfoque filosófico, pero estás aportando a que las organizaciones empresariales funcionen mejor y sean más eficientes. Entonces, ¿cómo contribuye ese camino largo y sinuoso a que la organización avance? Siempre en las organizaciones se habla de agilidad, se habla de flexibilidad, se habla también de esta cuestión de poder
escuchar al otro. Se habla, no siempre se lleva a cabo, pero de alguna manera está esta cuestión de adaptación. Entonces, lo que se ve, por lo menos por la imaginería de la mujer, este estudio lo hicimos en 44 mujeres líderes, todas reunidas en un taller, dibujando e interpretando los dibujos. Y la idea es esta, ¿no? Es flexibilidad, adaptación. Y uno dice, ¿dónde está la estrategia? Bueno, está, digamos, sabemos que vivimos en un entorno que las organizaciones son más estructuradas, más burocráticas, que buscan, pero igual en ese entorno que nos rodea, que es sumamente lineal y rígido, nosotras somos flexibles, lineales, sinuosas, y de alguna manera logramos y podemos hacer lo que queremos hacer, ¿no? Con los equipos. También se piensan las mujeres como recipientes, que ponen límites también, ¿no? Que reciben a otros, que incluyen, no porque seamos todas perfectas, ¿no? Sino que es cómo está el mindset, la mentalidad, y eso emerge de los dibujos, no emerge de ningún discurso preparado. Y eso me parece sumamente interesante. Qué bueno. Me muero de ganas de empezar a leer ese paper. Sí, van a ser los primeros que lo van a tener. Bueno, gracias. Te tomamos la palabra. Yo te llevo hace poquito en un seminario, retomaste el significado histórico de publish or perish, es decir, la traducción publicar o perecer, sí. Este viejo concepto que dice que si los investigadores no publican, mueren, ¿no? Sí. Pero vos lo mirás con otra perspectiva, con la perspectiva de que si los investigadores no publican, se pierde lo que los investigadores producen. Exacto, sí. ¿Qué hay de una cosa y qué hay de la otra hoy? Hoy, digamos, cuando uno menciona en el ámbito académico ese eslogan, sí, tiene una connotación negativa, es decir, el investigador tiene que justificar su carrera y su sueldo, digamos, publicando papers. Ahora, desde el punto de vista del significado original, está esto que vos traes, ¿no? Es decir, si nosotros publicamos, podemos establecer un diálogo sobre las ideas. Es decir, podemos decir, miren, esta es una manera de ver las cosas, así lo fundamentamos, podemos hacer que otros repliquen las investigaciones que estamos haciendo y las repliquen en su lugar y vuelvan a adquirir nuevos resultados. Las validen o no, claro. Que las validen, que generen, a su vez, sean una fuente de inspiración, ¿no? Entonces, en ese sentido, publicar tiene un valor enorme, pero que hoy tiene esta dicotomía entre el papel y lo digital, ¿no? A eso te quería llevar. ¿Dale? Claro, exacto, porque temazo, ¿no? Es un temazo que nosotros charlamos mucho con las editoras de este librito. Que son diseñadoras, además. Son diseñadoras, ¿no? Sí, Ángeles Fato. Bueno, comunicadoras, tienen un background muy importante. Tienen un background muy lindo. Sí. Y Malena Medus y Ángeles Fato. Ellas son también muy lectoras. Entonces, ahí está. La editorial se llama Azul Pantalla y lo que hicimos con ella es charlar mucho sobre cómo armar este libro, que el texto es mío, pero con ellas también trabajamos la edición. Y tenés como unos complementos. Este es como un hijito de este. Claro. Que es un fanzine. La publicación tipo fanzine es una publicación. La palabra fanzine es una mezcla de magazine con folleto, algo así. ¿Este Funes es hermano del Memorioso? Claro, mira. Sí, claro, ahora lo va a contar. Si desplegás el libro, acá está el cuento de Borges, Funes, el Memorioso. Entonces, está el cuento, abraza a todo este texto. Claro, porque sí. Pero es una cosa estética muy, claro, muy es bella. Estética, exacto. Qué original la idea de... Bueno, por eso digo que está toda la producción intelectual Mostralo, de María Marta. Marta y de las dos profesionales, del diseño, de la imagen y de la palabra. Exacto. Entonces son tres genias produciendo algo muy atípico y muy valioso. Le saco la tapa. La supuesta tapa, acá termina está siendo el cuento de Funes. Ahí está, exacto. El cuento de Borges. Claro, exacto. Porque lo que trabajo ahí con Funes es, en el cuento de Borges, Funes es memorioso. En mi cuento, yo con las palabras de Borges armo otro cuento. Es disperso, es decir, pero disperso porque por la vida digital, porque el teléfono lo tiene perdido, ahogado en el mar digital. Entonces,
digamos, la metáfora es un poco también sobre cómo nos impacta el uso de todos los dispositivos digitales en nuestra vida, ¿no? Yo pregunto algo muy importante. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Se puede conseguir en Mi Tienda Nube, ¿vieron estas tiendas digitales? Mi Tienda Nube en la editorial Azul Pantalla. Ajá. En el Instagram, Azul Pantalla Editorial, en Instagram, y en Mi Tienda Nube, Azul Pantalla Editorial. Ay, también. Me hablan difícil a mí, pero la audiencia seguramente No, pero entiende. es que Marta se va a enamorar de esta frase. A ver. Porque esto que dijiste que era, repetilo. Es como un hijito de Claro, un hijito, pero vos le diste un nombre. Un fanzine. fanzine que es El fanzine es una publicación tipo folleto. folleto. Es una mezcla de la palabra fan, si no me acuerdo, de fanático, Sí. y magazine. Claro, es fanático. Fanzine, qué lindo. Bueno. Y el título dice, Marta, un barquito de papel navegando el mar digital, sobre la voz propia y la persistencia del saber en papel. Ah, ¿Ese que te encantó? sí. No, es muy lindo, Sí. muy lindo. Y porque también, ahí está, vieron El que hay... infinito en un junco. Sí. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Bueno, hay mucho de Borges, que sigo trabajando, bueno, un poco paralelo a los otros proyectos, mucho de Borges para aplicarle a la inteligencia artificial, ¿no? Para Claro. ver, porque era como una especie de filósofo del lenguaje. Y de alguna manera yo trabajo esta idea, ¿no? Que la inteligencia artificial es un lenguaje, antes que una tecnología, o una tecnología hecha de lenguaje, ¿no? Como dice Eric Sadin. Pero yo te voy a decir algo que dice María Marta Preciosa. Decime. Es eso, pero no tiene ética la inteligencia No. artificial porque no tiene cuerpo. Muy bien, no tiene cuerpo. A ver, Claro, Gracias no, por está- leerme, qué está- honor, pero qué claro. honor. Eso me encanta, ¿no? Me da una cosita. Nosotros no invitamos a nadie que no vayamos No. a leer, porque si no, no tiene no sentido sabe la cómo charla. leemos. Sí, hice un ensayo que se llama La corporalidad limitada, que es un juego de palabras con una frase de Herbert Simon, que es el tema que se usa mucho en management, el tema de la racionalidad limitada. Entonces ahí hago un paralelo, ¿no? La inteligencia artificial no decide con racionalidad limitada, sino con corporalidad limitada. Y no tiene que ver con las emociones, ¿no? Hay gente que dice, bueno, la inteligencia ¿Sabés artificial no tiene ¿Quiénes emociones. definen con racionalidad limitada? La mayoría de nuestros políticos. Bien. Tal cual. Eso es un pensamiento filosófico profundo. en Y, este y soy contexto. generosa. Y es una constatación empírica, diría yo. Está bien. Y soy generosa. Basada en datos. Tal cual. Muy bueno, Así muy es, bueno. así muy es. bueno. Así que, bueno, Ustedes sigan hablando, yo ya empiezo a leer el libro. No, lo que te toca a vos, después a Alejandro y después a mí, ¿ok? Perdón, ¿Eh? María Marta me dijo que me traía el libro. Está bien. Después lo es verdad, discutimos. yo no sabía que había más. Che, vos estás leyendo otro libro, yo me llevo Tenés razón. Qué bueno. Me parece interesantísimo. Yo te preguntaba en la primera parte también sobre el tema de inteligencia artificial, porque vos venís hablando de esto desde hace mucho tiempo. Sí. Y esta frase, a lo sumo, la inteligencia artificial puede hacer un cálculo utilitarista de diferentes escenarios, pero no podrá recomendar una decisión ética porque no hay ética si no hay cuerpo. Vos planteabas las limitaciones de la inteligencia artificial, estamos hablando de hace 1 año y medio. Sí. Y yo te decía, y es cierto, que la encíclica prácticamente reproduce ese concepto. Sí, Así, ujú. más allá del tema de la originalidad o no, lo que te quería preguntar es, ¿cómo se traslada esto al interior de las empresas? Es decir, ¿con qué criterios se está introduciendo? ¿Se está analizando este tema de que no tiene cuerpo, de que no va a poder hacer tal cosa, de que no va a interpretar sentimientos ni emociones? ¿O simplemente vamos adelante porque ahorramos gente y a otra cosa? Bueno, en general el mundo de la empresa es un mundo más optimista en un cierto sentido. Tiende a ver la tecnología de una forma optimista. Creo que de por sí la mentalidad empresaria es una mentalidad de ir para adelante, Ujú. de apertura a lo nuevo. Es algo positivo de la mentalidad empresaria, ¿no? Es decir, el empresario no es solamente la búsqueda de lo económico, es también la búsqueda de la creatividad, de innovar, etcétera. Y en ese sentido la inteligencia artificial calza perfecto con esa mentalidad.
Entonces a veces el dark side de algunos temas, bueno, pueden quedar opacados por el entusiasmo, por el optimismo. Me parece que en ese sentido, digamos, puede haber como una especie de, a veces, de soslayo, decir, bueno, el lado oscuro no lo quiero ver, digamos, ¿no? Porque uno quiere ir para adelante. Ese es algo muy, muy de la mentalidad empresaria. Y a veces hay que decir, bueno, esperemos. La ética en ese sentido no dice que no vayas para adelante. La ética te dice, veamos cuál es la mejor manera de todas las que hay. Por ejemplo, a Adorni nadie le explicó eso de que ir para adelante no. Perdón, yo encontró una frase que quiere compartir con la audiencia. Ay, me encanta. A ver, Ireneo Funes, que es el memorioso, murió en 1889 de una congestión pulmonar. Neo Funes, que es el disperso, sí, imagino, en el 2089 aún padece de congestión digital. Buenísimo. Eso es algo que nunca hubiera podido decir en un paper. Por eso, claro. Exacto. Claro. Hay otro que tiene la tesis de que la inteligencia artificial envidia a la naturaleza, a la inteligencia humana. O sea, otra cosa que no puedo decir en un paper, por supuesto que también es una metáfora, pero es como que está todo el tiempo imitando a la inteligencia humana. Pero ¿cuánto se desespera la inteligencia artificial por imitar al hombre? ¿Cuánto envidia a la humanidad? Qué bueno, ¿eh? Eso dice nuestra invitada. Es que está no lo dice ella, lo dice Funes, el disperso. Bueno. Que en todo caso tiene vida propia. Bueno, María Martí, para que como la audiencia no está pudiendo ver todo el disfrute que nosotros acá tenemos con el traslado del libro a distintos momentos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo llegaste a la idea de escribir el libro? ¿Qué fue lo que te sucedió en este diálogo entre empresa, inteligencia artificial, tecnología, ética, metáfora, ¿no? Todo ese mundo tan rico en el que vivís. Sí, creo que la primera tiene que ver con la observación en el aula, de cómo yo he ido viendo en los alumnos cada vez mayor dispersión. Ese es como el disparador, digamos, porque observar alumnos, por lo menos en mi forma de dar clases, es también observar cómo razonan. Yo siempre, mi forma más pedagógica la fui encontrando a partir de ver cómo razona la gente que trabaja en empresas, cómo razona la gente que recién empieza a estudiar en primer año. Entonces, observando cómo razonan, de ahí deduzco cómo puede ser la mejor manera de explicarles las cosas, ¿no? Por eso la recurrencia al dibujo o a la metáfora. Pero claro, entonces en las últimas generaciones que vienen post pandemia, haber notado el aumento de la dispersión y a la vez, mientras padecía la dispersión en el aula. Dispersión y depresión. Bueno, ese es otro elemento. Yo no puedo hablar de salud mental, pero uno nota cosas en el aula también que antes no veía. Están, ¿no? Sí. Bueno, algunos especialistas están asociando mucho esta dispersión digital. Sí. Con las depresiones adolescentes, ¿no? Sí, la verdad que sí, se notan cosas distintas que hace unos años. Sí. Y eso me llevó entonces y a la vez había empezado a leer Borges en un taller literario donde voy, y a la vez tenía que preparar una charla de inteligencia artificial para una empresa, y todo ese tipo de confluencias de simultáneas me empecé a ver conexiones. Y ahí empecé entonces a desarrollar esta idea, ¿no? Así que fue mucho también de aclararme, ¿no? Yo como que escribo también para aclararme cosas, para ordenarme. Sí. Bueno, en este caso verdaderamente estás publicando para no morir en el mejor de los sentidos. Claro. Digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, hay algo de eso. Y creo que también una cuestión de edad que uno... yo empecé a sentir que tenía más ahora que escribir que hablar, ¿no? Como... Doy clases hace millones de años, pero es como que creo que tiene que ver con la perspectiva de la edad, una perspectiva de la muerte no pesimista, sino real. Entonces, eso creo que me hizo empezar a también decir, quiero escribir que hablar. Yo te llevo otro artículo tuyo que me pareció muy, muy interesante, y lo escribiste en enero del 24, es decir, cuando ya acababa de asumir el actual gobierno. La gente está loca, es el título. Sí.
y decís, el loco es el que no piensa como nosotros, el que no actúa como nosotros, el loco es el otro, es ante todo aquel en el que no nos reconocemos. Y yo te digo, en un tiempo donde hay tanta descalificación generalizada, donde la diferencia no se acepta en lo más mínimo, ¿cómo salir de esa generalización de que el otro es el loco o el malvado? Porque vos dijiste loco, podría ser el canalla también. Y cómo conversar, cómo acercarse a esto que vos lográs con los dibujos o con la charla con... Es un tema, porque la verdad que yo creo que converso menos ahora que antes. Antes tenía más fe en la conversación. No está muy bueno lo que estoy diciendo. No, pero verdad. La verdad, tenía como mayor confianza en que si uno planteaba ciertas cosas, uno podía llegar hacia algún lugar. Entonces no tengo la solución. Digamos, yo siento que mi palabra, en ese sentido conversacional, está un poco en retirada. Ahora, a nivel público, yo creo que también hay como una especie de autocontrol que uno tiene que tener, que decir, realmente, ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? No, siempre se habló de que el diálogo era bueno. Yo estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo, pensemos antes de hablar, porque realmente a veces sabemos ya, por ejemplo, en un chat. Las dos cosas son importantes. Las dos cosas, pero por ejemplo, en un chat, uno sabe que pero va a decir no es algo diálogo. y va... claro, no es diálogo. No, por no eso es diálogo. coincido con que estoy mezclando, pero me hizo perder un poco la fe en el hablar. Yo por eso estoy prefiriendo tanto escribir. No, sé. pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Yo acá voy a dar mi opinión. Una cosa es que yo le hable a este aparato que sé que después le va a transmitir a Alejandro o a Mercedes o a vos, qué sé yo. Y otra cosa es que yo te hable mirándote. Y, estoy de acuerdo. Registrando tus gestos, tu mirada, el movimiento que estás haciendo ahora con los labios. Claro. Bueno, por eso un poco el librito mío trata de cómo la vida digital te separa del cuerpo. Claro. Y te separa de esto que también es más humano. Sí. De este tipo de comunicación humana que tiene que ver con la presencia. Ustedes me dijeron, ¿podés venir presencial o por Zoom? Yo dije, voy presencial. Sí, o sea, lo si puedo, dijiste, hay que destacarlo porque lo dijiste enseguida. porque yo dije, si puedo, voy Pero te presencial. agradecemos muchísimo. Yo creo que todos nuestros programas son buenos, pero los que está el invitado presente Es distinto, totalmente distinto. tienen otra calidad. Sí, yo creo que, y en ese punto es como que, digo, coincido con vos, que ese diálogo es cara a cara, ahí es más posible. Pero también la cuestión es cuando uno quiere cambiar al otro, ¿no? Ahí es donde ahí también está, el otro se resiste a ser cambiado, ¿no? Entonces ahí se genera también parte del conflicto. Yo, independientemente de que queda más tiempo que el último minuto, pero no tanto, yo me quedé muy enganchada con esta. Sí, la para tengo anotarlo, enfrente. programa 452, Mercedes miró la hora. Vamos a hacer una colecta para regalarle un buen reloj. Pero el tema que lo mire. Lo que me pareció muy fantástico, porque sí uno conoce las metáforas, por ejemplo, de la empresa como persona, o la empresa como ser vivo, o la empresa como un mecanismo de relojería, etcétera, ¿no? Y que de acuerdo a las épocas esto muta. Ahora, vos es como que descubriste, tenés el hallazgo de algunas metáforas que son recurrentes en las empresas y es como la gente de la propia empresa la imagina. Exacto. Y por lo tanto la dibuja. Exacto. Y por lo menos una contanos para que la audiencia entienda. La más, por ejemplo, la más repetida en mandos medios es la metáfora de el encastre de tipo rompecabezas, o de ladrillo en la pared, o Ajá. de pieza que tiene que asociarse con otra, por ejemplo, engranaje. Entonces, las metáforas de encastre, engranaje. ¿Vos le explicás a aquellos que van a, o aquellas que van a dibujar, qué es una metáfora? Nada, o sea, todos ellos van en blanco, yo voy en blanco, les digo, dibujen su relación con la empresa. Nada más. Porque sí, me parece fantástico, porque mientras se hablaba y hablábamos tanto de la metáfora, recordaba la película El cartero, basada
en Neruda, tiene que ver con Neruda. Sí, no la y recuerdo. alguien le pregunta a alguien, ¿pero qué es una metáfora? Y el otro responde, una metáfora es una metáfora. Es buenísimo, es buenísimo. Te digo por si te preguntan. No soy- ¿Qué es una metáfora, María Marta? Una metáfora es una representación, por lo menos la teoría que yo uso, que es la teoría de la lingüística cognitiva, es cómo decimos corporalmente aquello que es complejo y abstracto. Es como que bueno. claro, Me con el movimiento del cuerpo, o mismo la ética, uno dice la luz y la oscuridad. La luz es algo físico y representa el bien, la oscuridad no. Esto de la empresa es un rompecabezas. Yo soy una pieza de rompecabezas que tengo que encajar en un lugar justo a medida. Entonces me tengo que afilar los bordes como para encajar. Entonces, pero encajar es una cosa física y sin embargo yo represento así mi relación con la organización. O la mujer dice, mi relación con la empresa es un camino largo y sinuoso. Sí. Ahí no se habla ¿Sabés de... quiénes son, pero maravillosos creadores de metáforas? Los niños. Los niños. Claro, claro, absolutamente. Es maravilloso. Exacto. Sí. Bueno, actúan, o sea, por eso la teoría de la metáfora de lingüística cognitiva dice, están en un nivel prerracional, por supuesto Claro. está influido por la cultura, Claro, está claro. influido por todo, pero es prerracional. Claro. Y yo de esa manera empecé a discutir, dejé de discutir de ética para empezar a decir cuál es tu relación con la organización en la que estás. Entonces reflexionemos a partir de ahí. O sea, Ujú. una vez que quedó claro, Fantástico. ahí ahora pensemos. Qué bárbaro. Y específicamente de ética. Sí. ¿Ya nos vamos? No, Ya no nos sos fuimos. Mercedes vos, ¿eh? Parezco Mercedes, no me quedo tiempo. No, pará, me queda 30 segundos. Bueno, Dale. no los tengo que perder discutiendo con vos, Fido. No, tienes razón. No, iba a preguntarte cómo es el tema de la ética en la empresa en el marco de un país tan alejado de la idea de la ética, pero me parece que lo vamos a tener que dejar Para la próxima, cuando para la próxima, conversemos sobre el paper. tal cual, cuando conversemos Para la sobre el próxima. paper. María Marta Preciosa, muchas gracias por tu participación. gracias a ustedes, un placer. Interesantísimo. Preciosa esta charla. Qué amor. Perfecto. Mil gracias. Bueno, nos vamos como siempre con Enano Serrat hasta la semana que viene. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Un abrazo para todos.